Mi madre me obligaba a jugar al escondite todas las noches a las 9. Llegó una noche en la que no era un juego. Mi madre siempre me hacía jugar al escondite con ella. Éramos solo ella y yo. Cada noche, sin excepción, me decía que ignorara lo que ella dijera durante el juego. Me decía que ella intentaría engañarme a propósito. Jugábamos en el parque. Pensaba que esto era normal. Sabía que otras familias no hacían esto, pero al mismo tiempo pensaba que no había nada malo en ello. Después de todo, me gustaba el parque. Durante la noche, el aire era fresco y era silencioso, y los árboles parecían más grandes de lo habitual. Ella contaba desde 100 hasta 0, dándome tiempo suficiente para huir. Mi competitividad siempre me hacía huir tan lejos como pudiera, encontrar un espacio entre muchos árboles y acostarme en el suelo. El parque era grande, pero de alguna manera mi madre siempre lograba pasar por mi lado al menos 3 veces en esos 20 minutos. Siempre la escuchaba hablar mientras pasaba junto a mí. Sal, Clara. Clara, por favor, sal. Estoy harta de este estúpido juego, Clara. Hace frío y solo quiero ir a casa. La ignoraba. Cuando comenzamos con los juegos, fui lo suficientemente como para salir de mi escondite. La cara de mi madre se volvía inmediatamente. Caminaba hacia mí y me agarraba fuerte del hombro mientras me regañaba sin piedad. Te dije que no me escucharas. Me arrastraba de vuelta al coche y me ignoraba hasta el día siguiente, cuando volvíamos a jugar. También se enfadaba cuando me encontraba. El parque era un lugar enorme, y si ella se escondiera en algún lugar, yo nunca la encontraría. Pero de alguna manera mi madre era excelente rastreándome. Era como si me olfateara y me cazara. Realmente no es que se enfadara conmigo, más bien se decepcionaba. Suspiraba fuerte y sus ojos se llenaban de lágrimas antes de caminar desanimada hacia el auto. Una vez, me encontró después de solo 2 minutos y se echó a llorar. No lo entendía. Sentí un gran deseo de ganar. Lo necesitaba, así que empecé a ser creativa. Me escondía entre los arbustos, me cambiaba de ropa por otra más verde y negra, como de camuflaje. Me subía a los árboles para que fuera difícil verme desde el suelo y aprendí a quedarme quieta, muy quieta. Y cuando ganaba, mi madre me sonreía. No era una sonrisa de felicidad ni una sonrisa de placer. Era más una sonrisa aliviada, pero me sentía tan orgullosa cuando la veía. Volvíamos a casa y me costaba trabajo conciliar el sueño. Entonces llegó mi padre. Un día, cuando volví de la escuela, lo vi hablando con mi madre. Casi nunca estaba en casa, de hecho, lo había visto 2 veces en toda mi vida, y mi madre nunca hablaba mucho de él. Era como un desconocido para mí. Noté la expresión en el rostro de mi madre de inmediato. Estaba blanca, temblando, con los ojos muy abiertos. Más tarde ese mismo día, cuando mi padre se fue al baño, mi madre se acercó a mí y susurró: no salgas, ni siquiera después de 20 minutos. Mi padre estaba muy enérgico justo antes de la hora de dormir. Pensé que omitiríamos todo el asunto del escondite. Mi madre parecía estar enferma, y mirando el reloj dijo: vamos a dar un paseo al parque. Noté que no mencionó nada del escondite. ¿Por qué?, preguntó mi padre. Para tomar un poco de aire fresco. Está bien, dijo. De todos modos me gustan. Os quería decir con eso. Mi mamá me dijo que me cambiara con una mirada específica, y entendí lo que quería decir de inmediato. Ponte ropa de esconderte. Después de hacerlo, nos subimos al auto y fuimos al parque. Mi madre estuvo en silencio todo el camino, pero mi padre tarareaba. Caminamos juntos por el parque un rato, mi papá hablando sobre el trabajo. No recuerdo mucho de lo que dijo. No sonaba como ningún trabajo que hubiera escuchado antes. Entonces, de repente, mi madre señaló un árbol en la distancia.
Noté que era el mismo árbol detrás del cual me había encontrado la última vez que me descubrió escondida. Estos árboles se hacen muy viejos. Luego, es una lástima que estén atrapados en su lugar, incapaces de alejarse del... Me estaba diciendo que me alejara y me escondiera. Es el destino de todas las cosas vivas, dijo papá. No hay necesidad de temerla. Creo que vi una ardilla en ese árbol. Dije, voy a ir a ver. Desaparecí en el bosque, con el que ya estaba bien familiarizada. Me escondí detrás de una colina antes de cambiar de dirección y alejarme. Me aseguré de tratar de moverme en los lugares que no dejarían marcas. Necesitaba alejarme mucho antes de que notaran algo extraño. Pensé en trepar a un árbol y esconderme allí, o en sumergirme entre un par de arbustos. Los árboles solo eran efectivos si no los revisaban. Los arbustos funcionaban muy bien, pero te dejaban sin visibilidad de tus alrededores. Elegí los arbustos, saltando dentro de ellos y tratando de controlar mi respiración. Después de un par de minutos escuché a mis padres caminando a lo lejos. ¡Clara!, papá gritó. ¿Dónde estás, cariño? Si estás en... por favor, di algo y te ayudaremos. ¡Clara!, dijo mamá. Clara, ¿puedes escucharme, cariño? Mi corazón latía más rápido. Sabía a ciencia cierta que no debía salir de los arbustos. Eso era lo peor que podía hacer. Mantuve mi respiración bajo control mientras se alejaban cada vez más de mí. Luego regresaron. Por favor, Clara, tu papá no es... Por favor, sal. Clara, por favor, necesito irme pronto. Por favor, sal. Clara, dijo mamá. ¿Dónde estás? Detén esta dijo papá. Sus voces eventualmente se desvanecieron. Me quedé allí, en la misma posición, durante casi una hora entera. Mi cuerpo comenzó a... y sentí insectos que se arrastraban por la parte posterior de mi pierna. Realmente necesitaba cambiar de posición. Escuché un palo a lo lejos. Venía de detrás de mí. No había escuchado sus voces en un rato. Habían dejado de hablar simplemente. Eso me... y sentí que necesitaba darme la vuelta y echar un vistazo, pero sabía que eso me delataría. Clara, deja de hacer esto, sal. Estuve completamente en silencio. Clara, por favor, sal. Su voz se volvía más y más desesperada. Afortunadamente estaba a lo que parecía unos 70 metros de distancia de mí, pero se estaba acercando. Clara, dijo mamá, me estoy cansando. Solo quiero ir a casa, comer y dormir. Permanecí en silencio mientras la voz se hacía más fuerte. Se estaba acercando a mí. Sé que estás por aquí. Es solo cuestión de tiempo antes de que te encuentre. Te voy a jaja. Empezaré con tus antebrazos. Apuesto a que habrá mucha... y gritos. Se acercó. No te gustará. Me alegro de no ser una criatura de suciedad como tú. La única utilidad que tienes es estar en mi vida, alimentándome. Te encontraré. La voz estaba a solo 20 metros de distancia. Lamentarás no haber salido. 10 metros. Sabes, no me como... Se me quedan atrapados en la garganta. Pero los llevaré a casa conmigo y los... Tienen un buen sabor, ¿sabes? Será perfecto. 2 metros. Mi madre se rió. ¿Me había encontrado o no? Debatí si debería quedarme quieta y esperar o si debería mirar hacia atrás. El miedo me estaba... Quería mirar, pero sabía que si lo hacía haría ruido. No, tenía que quedarme quieta. Sé dónde estás, dijo. Pero luego comenzó a alejarse. Los globos oculares antes de... siempre están mojados y blandos, así que bajan fácilmente por la garganta. Me quedé quieta toda esa noche, incluso después de estar segura de que se habían ido. Fue solo cuando el sol estaba sobre mí
y pude escuchar a otros niños que me puse de pie. Luego fui de regreso a casa. Papá no estaba allí, pero mamá sí. Me abrazó